You are currently the only person in this conference. Bello. Mi amor, si no me vas a dar en... Buenas noches para todos, buenas noches. Muy buenas noches, profe, ¿cómo ha estado? Hola, Jorge Armando, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien también, mil gracias. Bueno, me alegra. Listo. Bueno, buenas noches para Jairo también, que está por ahí. Entonces, y bueno, los que van llegando, los que se van uniendo ahí, buenas noches. Entonces, el tema que hoy vamos a revisar es el del tema final ya del seminario, que tiene que ver con el EVA. El EVA es una traducción de valor económico agregado. Valor económico agregado. Unas siglas en inglés, agregado. ¿Ok? Eso es lo que traduce la sigla. ¿En qué consiste? Entonces vamos a hacer la aplicación, también ustedes la van a hacer con cada una de sus empresas. Es trasladar una información que se tiene de la empresa que ustedes han elegido, una información de tipo financiero, trasladarla a una plantilla en Excel que yo les facilité ahí en el curso. Ustedes tienen ahí una plantilla, ya la vamos a mirar. Y ahí van a diligenciar unos datos básicos que le piden de la empresa y una información que hay que ir a buscar en otros lados. Pero esa otra información, pues yo se la voy a explicar qué quiere decir, cómo se utiliza, y más que ustedes la realicen o la apliquen, yo les doy los datos. Para todos van a ser los mismos datos de una información que aplica general. Solamente pues va a cambiar obviamente la información financiera de cada una de las empresas que ustedes están trabajando y un datico que es una medida de riesgo, de sensibilidad de cada actividad en especial. Muy bien, entonces voy a compartirles la pantalla y ya vamos entonces a dar inicio aquí a nuestra actividad de hoy. Permítame. Pantalla completa. Listo, entonces ahí deben tener, ok, ahí deben tener ya la pantalla. Muy bien, entonces aquí en el curso, acá a la derecha en el curso, la información que ustedes van a utilizar para esa aplicación de EVA, ya se la muestro, voy a dejar esto un poco más pequeño, ahí está bien, para poder darle chance aquí a la página, eso es. Ok, entonces la aplicación de la plantilla y la información del valor económico agregado la van a conseguir ahí en el curso. Acá les muestro. Aquí está el curso. Y acá, aquí ya está. Muy bien. Y aquí en el curso, entonces, en esta parte de donde dice el valor económico agregado, aquí en contenido, la plantilla original en el curso del contenido está el módulo 3. Aquí está el módulo 3, generación del valor económico agregado. Y aquí dentro de este módulo 3, pues van a encontrar las actividades de ese módulo. Aquí hay un árbol para obtención del EVA, que es un video, que ahí les voy diciendo cómo hacerlo, pero yo se lo voy a explicar acá. Hay un ejemplo de aplicación del valor económico agregado a un caso del Ingenio del Cauca. Hay un archivo en PowerPoint, que es este archivo, este que está aquí, que es como una explicación de toda la aplicación, toda la teoría, digámoslo así, de lo que es el valor económico agregado. Entonces, yo sobre este archivo, pues lo tienen ustedes ahí a disposición, pero yo les voy a dar las indicaciones básicas, la parte práctica, qué quiere decir. Ahí está todo el detalle, las fórmulas que se aplican, los indicadores, de dónde surgen, etc. Entonces, ahí como para que lo tengan ustedes a disposición. Y está la plantilla.
es esta: aplica la plantilla en Excel y registra las cifras correspondientes a 2 años consecutivos. Entonces aquí está la plantilla del árbol ese para obtención del EVA. Entonces este es un archivo en Excel, que es este que les voy a mostrar acá. Ahí está. Ese es el archivo en Excel, ¿no es cierto? Y ahí van a diligenciar los datos, la información. Entonces yo les voy a ir haciendo aquí el registro, la aplicación del caso de Tesicol, para que ustedes así mismo lo vayan a ir haciendo con cada una de las empresas que ustedes tienen. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, el caso de Tesicol, yo ya lo tengo aquí diligenciado. Voy a abrir el árbol para el caso Tesicol. Aquí está el EVA aplicado a Tesicol. Entonces, aquí en la primera parte les va a aparecer unas cuentas que le va a pedir. Ventas, activos, ya vamos a mirarla. Y aquí a la derecha, pues para que registren ustedes el nombre de la empresa, todas las cifras para todos, estamos en millones de pesos, y los nombres de los integrantes. Y aquí al comenzar, esto les aparece, así como está aquí el formato este que está en blanco. Este formato está con las letras T y T-1, que es el periodo final y el periodo anterior. Como estamos trabajando los 2 años, 2021 y 2020, entonces aquí van a cambiar el T por 2021 y T-1 pues por el año 2020. ¿Dónde van a hacer ese cambio? Aquí en la primera celda, porque esa T pues aparece, ve, aquí está en todas las partes, está T y T-1, pero no se necesita pues hacerlo en todos, solamente lo van a cambiar aquí en la primera celda, o sea, aquí en este caso sería en la columna A y en la fila 13. Entonces aquí ustedes al cambiar 2021 y en el otro T-1, 2020, que tiene que ser así, ¿no? El periodo anterior y el último. Entonces el periodo final, el último año que estamos trabajando, que nos quede aquí de primero, y el periodo anterior ahí de manera seguida. Lo hacen aquí donde está el registro de las ventas, aquí, no lo hacen en los demás. Al hacerlo ahí, ya automáticamente les rellena y todo lo demás. Ahí lo ven que ya quedó entonces todo con los 2 años que vamos a trabajar. Y es entonces empezar a buscar las cifras de cada uno de estos datos, ventas, activos, etc. Entonces voy a hacerlo con el caso de Tesicol para que ustedes también lo puedan ir haciendo allá ya con sus empresas, ¿ok? Muy bien. Permítame a ver si hay alguna duda por acá. Profe, una pregunta. Después de esta clase, ¿en cuánto tiempo está la grabación en su canal de YouTube? Jairo, no. Pero bueno, a ver, son 2 cosas. Yo tal vez les he escrito ya sobre las grabaciones. Las grabaciones que están aquí en la videollamada están disponibles. Tal vez eso tiene un proceso que él hace interno, el sistema lo hace, y solo hasta el día siguiente, yo no me he fijado bien. Por ejemplo, lo que estamos grabando en este momento, lo que se está grabando, va a estar disponible mañana, tipo tarde, o no sé si sean casi que 24 horas, casi a las 6:30 de pronto de la tarde de mañana. Mañana yo le hago el seguimiento a ver a qué horas está ya disponible ese video. Y lo que yo he hecho es bajar ese archivo que tienen ahí en videollamadas, como les he escrito por mensajería y por sus correos y por foro de dudas e inquietudes. Les he escrito los enlaces de las videollamadas anteriores, porque resulta que en la página, como les dije, y ya lo saben, esos videos se borran a los 15 días, o sea, él no los archiva sino por un tiempo de 15 días. Entonces, para evitar que ustedes digan, pero necesitamos revisar el de hace 20 días, entonces yo lo que hago es bajarlo de ahí de la página de Brightspace, lo bajo, lo paso a un archivo MP4, y de MP4 me lo llevo a un YouTube, a mi canal de YouTube, y lo dejo allá con los enlaces que yo les remito. Y a partir de esos enlaces es que ustedes lo pueden ver. Desafortunadamente, los enlaces que baja de estos cursos y de esta plataforma no los compila en un solo enlace, no hace el cruce con sonido y contenido, sino que los saca por aparte. Entonces me saca un enlace o un archivo de MP4 para sonido y otro para contenido. Por eso siempre les envío los 2. Entonces, pues ustedes cuando ingresan, pues los abren los 2 al tiempo y ahí pueden ir escuchando y pueden ir viendo el contenido, ¿no es cierto? Pero si le entendí, Jairo, la pregunta se refería, era que
¿Cuándo está disponible aquí en el curso? En el curso, como le digo, está disponible es hasta el día siguiente. No sabría decirle si a las 12 horas, a las 18 o a las 24, que es ahí. Ok, listo, ahí. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer el traslado de la información de la empresa a la plantilla de EVA. Entonces, lo primero es tener la información de la empresa. Entonces, en la información de la empresa, voy a bajar aquí los datos de la compañía para que ustedes vean de dónde sacamos la información. Entonces, yo por acá tengo Tesicol, estados financieros. Vamos a abrir el archivo de la empresa que yo estoy trabajando. Ahí está la información de Tesicol, la que vimos por ahí en los archivos en las reuniones anteriores. La dejamos aquí, digamos, a margen izquierdo para poderla contrastar contra contra la plantilla donde se van a diligenciar los datos. Listo. Y aquí a mano izquierda voy a dejar la plantilla del EVA, la que se va a diligenciar. Entonces, de los datos, pues ahí están muy sencillos, diciéndonos qué información es la que se requiere. Si hay que hacer aclaración o claridad sobre algunas cuentas. Me toca así reducirlo un poquito, pues para poder ver las cifras a lado y lado, ¿ok? Bueno, espero que ahí logren ver las dos pantallas. Entonces, aquí a mano derecha está la información de la empresa, que ustedes la pueden bajar de la base de datos de Mais, la pueden exportar a Excel. Entonces yo aquí la tengo en Excel. Y a mano izquierda está la plantilla, que ya la tengo diligenciada para no perder tiempo acá de ponerme a diligenciarles, sino para mostrarles de dónde salió la información. Entonces lo primero que nos pide son las ventas. Entonces yo aquí tengo Tesicol a la derecha, no aparece ventas como tal, dice ingreso neto por ventas. Entonces aquí están los dos datos, 57.995 y 44.978. Entonces se registran acá, 57 y 44. Ese no hay problema, ventas. Entonces el ventas corresponde aquí al estado de resultados de su empresa, ingreso neto por ventas. Total de activos, lo mismo, no hay problema. Bajamos por aquí donde está el balance y ahí está el activo total. Aquí dice activos totales, 40.403 y 37.091 y se diligencian en los años que correspondan, 2021 y 2020. ¿Listo? Ahí no hay problema. Pero aquí sí viene uno que dice activos fijos de operación y aquí no nos aparece esa cuenta, aquí nos la pide la plantilla activos fijos de operación y aquí en la base de datos, en lo que reporta la empresa, no nos aparece como activos fijos de operación. Entonces, ¿a qué se refieren los activos fijos de operación en la empresa que ustedes están trabajando? Se refiere a la cuenta esta, propiedad, planta y equipo. Esta cuenta, propiedad, planta y equipo, esos son los activos fijos, que es la bodega, las máquinas, los equipos, los escritorios, los archivadores, todo lo que son bienes muebles e inmuebles de la empresa. Esa es la propiedad, planta y equipo, y esos son los activos, 7028 y 6443. Aquí pues ustedes lo están escribiendo, ese ya tiene el formato en la plantilla aquí en Excel, ya tiene el formato de pesos y pues la separación en puntos de miles, no tienen ustedes que escribirle sino el valor y él automáticamente le va generando el formato. Luego pide el patrimonio, tampoco es problema porque aquí también está la cuenta de total de patrimonio, no donde dice total de patrimonio y pasivo, que es la misma del activo, ¿no? Esta es la misma que ya registramos antes. La que dice total de patrimonio, pues patrimonio, 28 y 26. Luego nos pide utilidad o pérdida neta. Entonces este es aquí arriba, ese es en el estado de resultados. Aquí donde dice ganancia o pérdida neta, ese es el valor. Aquí sí deben tener cuidado porque si al caso les está registrando negativo o aquí está con valor negativo en la información de la empresa, lo tienen que pasar como valor negativo. Si es positivo, pues en valor positivo. No es que sea un valor absoluto porque puede ser positivo o negativo, es decir, puede haber utilidad, ganancia o puede haber pérdida, ¿ok? Entonces, dependiendo del signo, lo van a colocar ahí con el signo respectivo. El de cada año, que no aparece como utilidad, sino como ganancia, es exactamente lo mismo. Luego les pide utilidad operacional, que les digo aquí que es el EBIT, pues lo buscamos aquí como el EBIT. Aquí en el estado de resultados, aquí está, no el EBITDA, sino el EBIT, ganancia operativa o utilidad operacional, el EBIT, 97, 35 y 6805. Ahí están los dos datos, 97, 35 y 6805. Luego nos pide aquí la depreciación.
y amortización diferida. Para esta cuenta pueden hacer dos cosas. Una, sencilla, si al caso la tienen, bajar de aquí del estado de resultados donde estamos sacando la información de la empresa a balance y aquí más abajo a estado de flujo de efectivo, al último estado financiero. Y en estado de flujo de efectivo está la cuenta aquí, ajustes por depreciación y deterioro. Ese es el valor, 14.15 que está aquí y 12.88. Entonces esa no la van a conseguir ni en el estado de resultados ni en el balance, sino aquí en el flujo de efectivo. Cuando ustedes bajen, este es un archivo en Excel que yo bajé de Tesicol. Ustedes bajaron su archivo de cada una de sus empresas. Entonces en el estado de flujo de efectivo, ahí consiguen esta cuenta, ¿ok? Que se denomina ajustes por depreciación y deterioro. Y esa es la que va a ir acá. Otra forma, si al caso no tienen esta cuenta, que a veces no aparece, entonces se devuelven aquí al estado de resultados y hacen lo siguiente. Como tienen el EBIT y tienen el EBITDA, ya hemos hablado que la diferencia entre estas dos EBIT para llegar a EBITDA es la depreciación y amortización. Entonces, si no tienen la depreciación, así como les acabo de mostrar en el archivo, entonces hacen lo siguiente. Entonces aquí van a escribir para calcular la depreciación. Toman el EBITDA aquí, el EBITDA de la empresa, y le restan esta utilidad operacional. Sabemos que al restarle al EBITDA la utilidad operacional nos genera la amortización. Entonces decimos igual, aquí en la mano izquierda, en la plantilla, colocan el valor del EBITDA, 11.150 millones, menos el valor de esta EBIT, de esta utilidad operacional, que ya lo tenemos aquí. No hay que volverlo a escribir, ya lo diligenciamos. Y listo. Y ese sería el mismo valor. Ahí está, nos está dando los mismos 1.415 millones, que si al caso, vuelvo y repito, no les aparece aquí en el estado de flujo efectivo esta cifra, depreciación y deterioro, pues lo hacen ahí por diferencia, por resta entre EBITDA y EBIT. Y el EBIT ya lo tienen aquí diligenciado como utilidad operacional. Cuando hacen la resta, pues ustedes revisan que aquí el EBITDA, aquí ya está automático, aquí no se hace, esta operación ya se la genera la plantilla, pues corresponda con el EBITDA que le reporta aquí la compañía, 11.150 y 8.093. Aquí yo lo hice en ambos casos, aquí se los hice por resta, suponiendo que no los hubiese tenido. En el otro año se hace lo mismo, en el otro año sería el EBITDA del año 2020, 8.093 millones, menos el EBIT de ese año. Y la resta nos da la depreciación y amortización. Y ese valor sumado a ese EBIT generó el EBITDA efectivamente de 80.93 y de 11.150. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer de esa manera. Si al caso no aparece en la parte de flujo de efectivo, la cuenta por aparte de depreciación. Muy bien. Listo. Sigamos. Luego viene cartera comercial. ¿Qué van a utilizar como cartera comercial? Entonces, como cartera comercial se vienen aquí al balance y por aquí en activos corrientes que son de corto plazo. Ya dijimos que son los activos. Los activos de una empresa son las inversiones. Esto es lo que tiene invertida una compañía. ¿Cuánto tiene invertido? Y no son inversiones en un año. Esta es la inversión que tiene la empresa desde que empezó. Ahí va acumulado todo. Desde que empezó Tesicol hasta el 2021, hasta diciembre 31, tenía invertidos la compañía 40.403 millones de pesos. ¿En qué los tiene invertidos? En una bodega, en unos equipos, en unas máquinas que le valen 7.000 millones, en unos inventarios que le valen 16.000 millones, en unas cuentas por cobrar a sus clientes que le valen 13.000 millones. Esa es la inversión. Muy bien. Entonces, nos pide aquí la cartera comercial. Entonces nos vamos a los activos corrientes, que es la inversión de corto plazo. Aquí nos está mostrando primero los activos no corrientes, son las inversiones de largo plazo, que son las que ya vimos, los activos fijos, la propiedad, las máquinas, la bodega, los equipos, todo este mobiliario. Y los activos de corto plazo, o sea, las inversiones de corto plazo, pues es el inventario que tiene para procesarlo, terminarlo, venderlo, y lo que le deben los clientes, cuentas por cobrar a los clientes. Entonces aquí nos pide cartera comercial
¿Qué van a ubicar como cartera comercial? Esa que dice cuentas comerciales por cobrar, este valor. No confundirlo con este primero que aparece comerciales y otras cuentas, porque aquí, bueno, aquí está igual, están en la misma cifra porque no hubo otra cuenta de créditos, pero si aquí hubiese aparecido créditos e impuestos alguna cifra, esta cuenta comercial no quedaría igual a la cuenta comercial solita por cobrar. ¿Qué es la cuenta comercial? Cuenta comercial por cobrar, pues es lo que los clientes de Tesicol le quedaron debiendo al final de cada año a la empresa. Entonces va registrado aquí. Ok, entonces es solamente esa cuenta comercial por cobrar de cada año, 12,000 y 10,000. Y luego nos pide los inventarios. Los inventarios que están aquí ya aparte, aquí están inventarios 16,000 y 6,000. 16,000 y 6,000. Estas fueron de las condiciones que cuando yo les dije que fueran a ubicar la empresa, que tuvieran estos datos para que no aquí tuviésemos problemas de que no encontramos, que no tenemos esta información. Pero sé que las empresas que están trabajando, todos van a tener esta misma información, ¿ok? Para que la puedan registrar aquí en la plantilla de EVA. Y los proveedores. Los proveedores aquí en el balance, en el estado de situación financiera, que están en el pasivo, lo que le debe la empresa a sus proveedores, no aparece aquí como proveedores, aparece aquí como cuentas comerciales por pagar. Está aquí básicamente dentro de los pasivos, o sea, lo que tiene que pagar de tipo corriente, o sea, a corto plazo. Está en esta cuenta que se denomina cuentas comerciales por pagar. Entonces, cuentas comerciales por pagar 4640 y 4435 es lo que nos está pidiendo aquí. Aquí proveedores, 4640 y 4435. Este datico, ¿ok? Entonces, que sea esta cuentas comerciales por pagar. Ustedes se van dando cuenta que cuando tengan el archivo aquí en Excel, va teniendo como una sangría. Y la sangría nos está diciendo cuentas que quedan más hacia la izquierda, con un margen más pegado a la izquierda, y otras más hacia la derecha. Pues las que quedan con margen más hacia la izquierda es como el total. Entonces aquí, por ejemplo, esta es un total, digámoslo así, de esta misma, porque no hay otra. En el caso del pasivo que veíamos ahorita, perdón, de las cuentas comerciales, esta era que tenía un margen izquierdo, más pegado a la izquierda, que esta es un total que aglutina las dos que siguen. Entonces ahí le va uno diciendo cuál es el del subtotal y cuál es la cuenta parcial. Entonces aquí en estos casos no vamos a utilizar el total para el caso de cuentas comerciales por cobrar y lo mismo para cuentas comerciales por pagar, siendo cuentas comerciales por pagar esta que nos pide aquí como proveedores, que es lo que le quedamos debiendo a los proveedores al fin de año o lo que la empresa le queda debiendo. Muy bien. Ahorita les explico estas RF, esta RM, estas inflaciones. Luego nos vamos aquí a la deuda financiera. Aquí nos pide la deuda financiera de corto y largo plazo. ¿A qué se refiere? Entonces aquí en los pasivos, para el caso de ustedes, les va a aparecer la deuda tanto en pasivo no corriente, o sea, a largo plazo, como en pasivo corriente, corto plazo. Para el caso de Tesicol, no hay sino en pasivo de corto plazo, que aparece como créditos y préstamos. Esa es la deuda financiera. Estos sí son los créditos y préstamos con las entidades financieras, bancos, corporaciones, compañías de financiamiento, etcétera. Sí, todo lo que tenga que ver con el sector financiero. Por eso hablábamos que los pasivos de una empresa, lo que debe la empresa no es solamente bancos, no solamente le debe al sector financiero, le debe a los proveedores, le debe a los socios, tiene pasivos con la DIAN, impuestos por pagar, tiene pasivos con cuentas por pagar de servicios de energía, etcétera, que quedan al final del año unas cuentas pendientes de pago. Entonces, los créditos y préstamos, tanto no corrientes, en el caso de Tesicol no existen. No existen no corrientes, solamente existen corrientes, préstamos y créditos corrientes, que es muy poquito, vea, 10 millones, estos son 0, 10 millones y aquí fueron 7 millones. Entonces aquí por eso va esa cifra, 10 y 7, 10 en el 2021 y 7 en el 2020. En el caso que ustedes tengan de los dos, tanto corriente como no corriente, pues hacen la suma aquí, más suman en la parte no corriente, créditos y préstamos no corrientes, más créditos y préstamos corrientes, suman los dos valores. Por eso les digo aquí, corto y largo plazo, que es corriente y no corriente. Y el patrimonio, que aquí no hay que diligenciarlo porque ya lo diligenciamos aquí arriba,
Aquí está ya diligenciado la cuenta de patrimonio 28 y 26. Entonces aquí la hojita, la plantilla, automáticamente lo paso acá. Simplemente aquí era para sacar una relación deuda-capital. Y estas tasas ya se las voy a explicar. Entonces, esto que les acabo de decir, esa es la información que van a tomar de sus empresas. ¿Ok? Eso es lo básico, lo primero que vamos a tener en cuenta. Bueno, si hay alguna duda, bien puedan escribirla, tomar el micrófono y hacer la pregunta, lo que necesiten. Pero bueno, está sencillo, espero que no hayan tenido inconvenientes en la explicación de las cuentas que les dije. Entonces, copiemos y voy a copiarles aquí en el chat para que no se les olvide qué es lo que cambia. Entonces, lo que pide como activos fijos en la hoja, en la plantilla del EVA, es igual a lo que aparece como propiedad, planta y equipo. Esa es una cuenta que no aparece así allá. Activos fijos es propiedad, planta y equipo. Y lo que nos pide de cartera comercial es igual a cuentas comerciales por cobrar. Eso es. Entonces, les estoy escribiendo primero la cuenta que les va a pedir en la plantilla del EVA y al frente del igual la cuenta que les aparece en la empresa. Y lo que nos pide como proveedores, la hojita del EVA, proveedores es igual a cuentas comerciales por pagar. Esas son las diferencias. Y lo que nos dice como deuda financiera son créditos y préstamos. Créditos y préstamos que se suman los dos, si hay de los dos. No corrientes más corrientes. Si solamente hay de uno, pues solamente una sola cifra, no hay problema. Como en el caso de Tesicol, no tiene sino corrientes y es muy poquita la deuda que tiene, se financia, se apalanca más con los proveedores. Eso es. ¿Qué más era? La depreciación y amortización, que la pueden sacar depreciación y amortización diferida, que la pueden sacar de aquí del flujo de efectivo como ajustes por depreciación. Esa es la que pide allá depreciación y amortización diferida, la pide la plantilla del EVA y aquí en la empresa, en la base de datos, la consiguen en el flujo de efectivo, bajo el nombre de ajustes por depreciación y deterioro. Esa es una forma de obtenerla. Si no les aparece allá, ya les dije, entonces la depreciación y amortización diferida de la plantilla del EVA la pueden hacer por una diferencia. Toman el EBITDA menos el EBIT. Como la diferencia es la DA, esa es la depreciación y la amortización, siendo el EBIT la utilidad operacional o utilidad operacional. Eso es. Saber que la cuenta que nos pide la plantilla como utilidad en la base de datos se denomina es ganancia. Sí, ganancia es que se dice, ¿no? Ganancia. No dicen utilidad, sino ganancia. Eso es. Aquí cuando la van a buscar no dicen utilidad, no aparece, pero aparecen aquí. Ganancia operativa, es utilidad operativa. Ganancia neta, utilidad neta. Entonces ahí les dejé ya escrito las cuentas para que las puedan ubicar de manera fácil de sus empresas. ¿Listo? Bueno. Lo otro, entonces ahora sí vamos a mirar cada uno de los componentes que hacen parte de esta plantilla del EVA. Entonces voy a explicarles primero qué es eso de EVA, en qué consiste, qué es lo que quiere decir,
porque lo que ustedes van a realizar al final, pues es diligenciar, más que diligenciar la plantilla esta, que ya en la medida en que la van diligenciando, él, mire, va sacándoles aquí a la derecha toda la información. Entonces él va sacando ahí todos los indicadores y ya vamos a mirar cada uno de ellos y en qué consiste el trabajo. Entonces, pues que en otra hoja aquí, en esta hoja entonces yo podría escribir aquí los datos, ¿no? Aquí en la hoja 1 le digo esto es Tesicol y en la hoja 2 le cambio el nombre y le digo el análisis y aquí van a hacer el análisis de esos resultados. No necesitan enviar otro archivo. En el mismo archivo de la plantilla de EVA, en la primera diligencian la información y en otra hoja aquí le cambian el nombre, le dicen análisis y en esta van a registrar y van a hacer los análisis. Yo les voy explicando entonces cada uno de los datos, cómo es el análisis y en qué consiste. Bueno, entonces, lo primero, ¿qué es el valor económico agregado? Esta plantilla, venga, se las coloco aquí de manera más resumida para que la vean ahí en un contexto general. Ahí están los datos. Aquí a la izquierda es lo que ustedes diligenciaron, que está en color amarillo sombreado, que es donde pueden hacer la información. Todo lo demás está protegido. Son celdas que no les permite pues ingresar porque tienen fórmulas, están protegidas. Ustedes solamente diligencian lo que está en color amarillo, aquí a la izquierda. No olvidando diligenciarlo primero en la primera parte en ventas, el T como 2021 y el T-1, el periodo como 2020 y él les completa lo demás, diligenciar el nombre de la empresa, cifras en millones y los nombres de las personas en la primera parte. Lo tengo ahí pequeñito para que veamos el contexto y ahorita vamos a empezar a mirar el detalle. Entonces aquí que encuentran toda una serie de datos, ahí por eso es como un árbol, ¿no? Se va ramificando, se va desplegando la información hasta que al final aquí llega el valor económico agregado. Y el valor económico agregado al final se lo puede dar así en color azul o en color rojo. Entonces, ¿en qué consiste el valor económico agregado? Aquí en la plantilla que les decía que tienen esta información ahí en la página, en el archivo del curso, el valor económico agregado al final es esto. Aquí está la fórmula para que la veamos. Al final el valor económico agregado es esto. Es una resta. Va a restar una utilidad operacional después de impuesto menos unos activos netos de operación por un costo de capital. Entonces hay varias formas de aplicarlo. Esa es una de las formas. Y hay otra que la aplica como EVA, capital invertido por ROI menos WACC. O esta operación. Como vemos en cualquiera de las dos fórmulas que se utilice dan exactamente el mismo resultado. Entonces el valor económico agregado al hacer una resta, aquí hace una resta directa, un valor menos una multiplicación. Aquí lo que hace es un valor que va multiplicado a una resta. Entonces, según lo que dé esta resta, esa resta se multiplica por un valor. ¿Qué puede suceder? Pues como estamos haciendo una sustracción, que esa resta nos dé positivo o negativo, ¿no es cierto? Bien sea en la primera fórmula o aquí en la siguiente, en la segunda. Cualquiera de los dos da exactamente igual si estamos aplicando las mismas cifras en la misma empresa y en el mismo año. Entonces, el valor económico agregado puede ser positivo o negativo, este valor. Al final lo que nos da es un valor, es una cifra en este caso en millones de pesos. El resultado del EVA no es un indicador en términos porcentuales, ni es un índice, un número índice, como vimos por allá algunos indicadores, sino esto es una cifra, un valor, como su nombre lo dice, en pesos, en este caso millones de pesos. ¿Y qué sucede? Que si el resultado es positivo de ese EVA, la empresa está creando valor, hay creación de valor. Y si el resultado es negativo, se está destruyendo valor. Lo debo tener. Bueno, aquí está toda la equivalencia. Bueno, no lo escribí aquí, pero bueno. Si es mayor, aquí como está, si es positivo, esta resta si es positiva, crea valor la empresa. Si esta resta es negativa, destruye valor. Y para que esto sea positivo, ¿qué tiene que suceder? Pues aquí yo estoy diciendo que el ROIC sea mayor que el WACC. Entonces vamos a mirar qué es un ROIC, qué es un WACC, qué es un capital invertido por esta fórmula. También se puede por este medio.
una utilidad operacional por un activo, por un costo de capital, exactamente igual, da la misma operación. Eso es lo que determina el valor económico agregado. Entonces, cuando apliquen la plantilla y ya la completen en su totalidad, aquí al final aquí, este EVA les puede dar azul o rojo, este valor aquí al final. Si les da color azul, está queriendo decirles que creó valor, así como está acá. Si les da color rojo, quiere decir que destruyó valor. Voy a cambiar por aquí una cifra para que veamos cuándo sería una destrucción de valor. Déjame cambio una cifra por acá, a ver. Digamos que cambiemos aquí esta cifra. Ponerla más pequeña, sí. Ahí creo que nos tiene que dar valor negativo. Ahí está, sí. Ahí, por ejemplo, dio uno positivo y uno negativo. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir aquí en este caso? Que destruyó valor en un año y generó valor en el otro. Un año fue negativo, destrucción, y el otro fue positivo, creación de valor. Aquí nos dice EVA método 1 sin depreciación, EVA método 1 con depreciación. Son cifras diferentes, ya lo vamos a mirar. Pero aquí está el EVA método 2, y ustedes ven que el método 2 sin es igual al método 1 sin, y el método 2 con es igual al método 1 con depreciación o sin depreciación. Simplemente que en uno se le está incluyendo la depreciación con, y en el otro no se está incluyendo. Obviamente donde se incluye con depreciación, el valor económico agregado es más alto. Por eso aquí, por ejemplo, en este ejercicio que acabamos de simular, en el año 2021 para Tesicol nos estaba dando negativo, destrucción de valor del EVA sin depreciación. Y con depreciación ya nos dio generación de valor, dio un valor positivo. Bueno, ya lo vamos a revisar por qué es este dato. Entonces, este es al final el resultado del valor económico agregado. Pues vamos a cambiar aquí la cifra, o si no me queda entonces aquí mal aplicado el ejercicio. Listo. Para el caso de Tesicol, los 2 años están dando positivos. O sea, en los 2 años hubo creación de valor, hubo valor positivo. Muy bien, para completar el valor económico agregado, entonces, se necesita diligenciar aquí una serie de datos, de información. Lo primero que vamos a trabajar es el famoso tasa WACC, que es aquí la que genera esta plantilla. Aquí está la tasa WACC. ¿Y qué es esta tasa WACC? La tasa WACC, esto es un término también en inglés, aquí en la hojita esta se los tengo para no decirlo por acá. Acá está, este es el WACC. Es un costo promedio ponderado de recursos. Este es un costo promedio ponderado de recursos o de capital. ¿Qué es eso? Costo promedio, ¿no? Costo promedio ponderado. A ver, Ash. ¿Y un promedio ponderado qué significa? Pues como su nombre lo dice, un promedio ponderado es aquel que va a tener en cuenta la relación que hay entre lo que participa un costo y otro costo. Entonces es por participación de cada uno de los costos. Entonces aquí se va a calcular el costo de unos recursos que apalancan a la empresa, y esos recursos que están apalancando a la empresa pueden ser de 2 formas. ¿De qué manera se puede financiar o apalancar una compañía? Pues una empresa, ya lo vimos en los estados financieros de cualquiera de sus empresas. Para el caso de Tesicol, aquí Tesicol tiene una inversión de 40.000 millones, aquí está, 40.000 millones, y cómo los apalancó, cómo los financió, con recursos propios, patrimonio, 28.000, y con deudas, 11.000. La suma de 28 más 11, pues da los 40. Entonces, lo que invirtió la compañía, que es el activo total, la inversión, cómo lo está apalancando. 40.000 millones, ¿cómo los financió? Entonces, aquí el caso de Tesicol, 28.666 millones con patrimonio propio y 11.737 millones con pasivos externo. Entonces, hay un costo de esta plata, de lo propio, y hay un costo de esta plata, de la externa. Eso es lo que vamos a hacer entonces, o eso es lo que hace la plantilla del EVA y las variables. Entonces, lo primero es poder establecer cuál es el costo de la plata que está apalancando la empresa. ¿Cuánto le vale ese costo a la compañía? Y para ello, entonces, ¿qué se utiliza? Entonces, se utilizan una serie de indicadores. Aquí están los 2 costos al final,
El costo WACC, aquí la tasa WACC, al final para el caso de Tesicol, si llegan a escribir estoy pendiente ahí, muy bien. Para el caso de Tesicol, la tasa WACC generó aquí un valor, un costo en porcentaje. Y este costo, como lo leíamos, es un promedio. Y es un promedio entre estas dos, una cosa que se llama tasa CAPM y una tasa que se llama costo de deuda con escudo fiscal. Entonces, aquí están los dos costos, costo de los recursos propios y costo de la plata prestada. Entonces, entre estos dos se genera esta tasa WACC. Y ese es el promedio ponderado que calcula la hojita en Excel, ¿ok? Es un promedio ponderado entre estos dos. ¿Y cómo hace el ponderado? Pues primero calcula el costo de esta tasa. ¿Cuánto vale el costo de la CAPM y cuánto vale el costo de la deuda? Ahí está, 18 y 5. Y luego aquí hace la operación del ponderado. Entonces aquí está la operación. Bueno, aquí yo les tengo las condicionales. Entonces la operación del ponderado, ¿cómo es? Entonces, ¿qué relación hay? ¿Cuánto fue la plata prestada que sacó la empresa que tenga deuda financiera? O sea, que tenga costo financiero. Aquí no se habla de la deuda con proveedores, solamente es la deuda con entidades financieras. ¿Y cuánto es de patrimonio? Pues aquí lo vemos que la gran mayoría de la plata fue con patrimonio. Lo muy poquito que tiene prestado la empresa, 10 millones y 7 millones, pues es insignificante. Entonces el resultado al final de la tasa WACC, pues va a estar más relacionado con la tasa de los recursos propios. Por eso, si la tasa, el costo de los recursos propios para el caso de Tesicol en el 2021 fue del 18.23, la tasa WACC en ese año fue del 18.22. Fue muy cercano, casi que la misma. Lo mismo en el año anterior, 16.19 el costo de los recursos propios y 16.18 el costo ponderado. ¿Por qué nos quedó aquí tan cerquita el uno del otro? La CAPM, que es la plata propia, el costo de la plata propia y el ponderado, el promedio ponderado. Pues porque casi toda la financiación de la compañía, sacando la relación que hay entre recursos propios, patrimonio y crédito financiero, todo se lo llevó el patrimonio. Entonces el gran porcentaje cuando vaya a sacar el ponderado se lo va a aplicar al patrimonio. Entonces un 99% de este costo en la tasa WACC será para el patrimonio y tan solo por ahí un 1% será para este costo de la deuda. Entonces nos genera de esa manera. Si hubiese sido al contrario, voy a hacer aquí un cambio para que lo veamos. Voy a cambiar este dato para que veamos cómo cambia aquí esto de una vez. Voy a colocar aquí que la deuda fue más alta que lo del patrimonio. Pongamos la deuda fue 45.000 millones de pesos en un solo año. 45.000 millones la deuda financiera, deuda con la entidad financiera. Si el patrimonio en ese año 2021 fue 28.000. Entonces aquí sí ya hay un mayor valor de apalancamiento con deuda, con crédito en el financiero, que con recursos propios. Entonces, él dejó aquí ya su CAPM, calculó su CAPM, mire, CAPM lo dobló prácticamente porque ya hay un costo de una deuda, el costo de la plata prestada ya tiene un valor, tiene un costo alto, pero la tasa WACC ya no quedó tan cercana a la CAPM, ya la tasa WACC quedó casi de por mitad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, sí, prácticamente más de la mitad es recursos de deuda financiera y mucho menos de la mitad es recursos de patrimonio. Entonces, cuando él calcule aquí el promedio ponderado, no va a estar tan cercano a la CAPM, podría estar quizás no tan cercano a este porque esto es un costo muy bajito, pero entonces le va a restar costo. ¿De qué se trata en las empresas? ¿Cuál es el objetivo final principal? Que esta tasa WACC sea lo más bajita posible. De eso se trata, que la tasa de los recursos propios sea el más bajito. Entonces, por ejemplo, aquí con el cambio que hice, aquí ya le generó una tasa WACC más bajita a Tesicol, que teniendo crédito de 10 millones como lo tenía aquí, mire, acordémonos de esta cifra, 15,38 sería el costo de la plata que está apalancando a la compañía, 15,38, pero porque yo le hice aquí este cambio. En realidad no es el costo de 15,38, el costo de esta empresa es del 18, ¿no? Con los 10 millones que tiene solamente de crédito, es de 18.
22. Es un costo mayor. Dirá uno, pero ¿cómo así? Si la empresa tiene menos deuda con las entidades financieras, ¿por qué le genera un costo de la plata más alto? Precisamente porque el costo de los recursos propios, esta tasa CAPM, ustedes la ven ahí, es mucho más alto que el costo de la plata prestada. La plata prestada siempre es más barata que la plata propia. Y eso es como un principio que uno a veces dice uno, pero ¿cómo así? La plata propia es más costosa, la plata propia es más costosa que la plata prestada. Sí, ¿por qué razón? Porque la plata propia, la que ustedes tienen, la que ustedes consiguen, la que ustedes invierten, primero uno no la cuantifica. ¿Cuánto vale su plata? ¿Cuánto le cuestan a ustedes los recursos? No, pues si yo los invierto en una empresa, pues la empresa espero que me retribuya con una rentabilidad, con un retorno. Muy bien. Pero uno siempre lo piensa es que por el crédito hay que pagar unos intereses, mientras que por la plata propia pues no tengo que pagar nada. Obvio, sí. Dice uno, pues listo, más barato lo propio, no tengo que pagar. En cambio, la plata prestada, tengo que pagar unos intereses. Pero esa no es la filosofía o el tema central de esta parte financiera del EVA y de todo lo que tiene que ver con apalancamientos. Porque resulta que la plata propia tiene un costo. Lo que sucede es que nunca se ha calculado, nunca se ha dado el valor de cuánto nos cuesta. Aquí, en el archivo que vamos a trabajar, hay una forma de calcular lo que es esa CAPM. Ya lo vamos a mirar. Pero si yo les preguntara a ustedes y a ustedes cuánto les cuesta la plata propia, cuánto les vale, cuánto me representan a mí los recursos, pues uno tiene que retroceder y mirar toda mi vida y toda la historia de cada uno. Para llegar a ustedes ahorita a conseguir unos recursos, tener un ingreso, bien sea como empleados o como independientes, ¿qué les tocó hacer? Pues estudiar. ¿Cuántos años llevan estudiando? ¿Cuánto les costó eso? No tanto en valor, porque dice, estudié en una universidad pública o en una universidad privada y fui becado, listo, no le costó, le salió gratis, magnífico, pero eso gratis no fue, porque eso fue su sacrificio, fue su esfuerzo, fue su trabajo, fue su dedicación, y todo eso tiene un costo, que se denomina un costo de oportunidad o un costo latente de cada uno, y entonces eso cuantificarlo es muy complicado. Por eso se dice que la plata propia debería tener un valor infinitesimal. ¿Cuánto me vale mi plata? Pues toda la vida que llevo en mis actividades. Entonces, eso tiene un valor, tiene un costo. Lo mismo en un empresario. Consiguió unos recursos, los invirtió en una empresa. Y si la empresa dice, no, tranquilos, que sobre esa plata yo no les voy a cobrar intereses, es para que la utilicen, para evitar un crédito. Sí, pero si yo la coloco en una empresa, esa plata que yo estoy colocando a mí me costó un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo conseguirla. Y eso tiene un valor. ¿Ok? Entonces, ese valor tiene un precio mucho más alto que la plata prestada, mientras que la plata prestada no tuvo usted que pues, hacer un crédito, presentar unos documentos, tener una vida crediticia, que le acepten una documentación y hace un crédito y le paga unos intereses a la entidad financiera. Listo, le está facilitando los recursos y le está pagando unos intereses. Pero esos recursos que usted le están facilitando y ese costo que está pagando es mucho menor ese costo que de su plata que usted consiga, de su plata que usted invierta. Entonces, aquí viene la situación ya en el manejo de las compañías. Hay empresarios, hay juntas directivas, hay socios, accionistas, dueños de compañías que prefieren el apalancamiento con recursos propios y otros que lo prefieren con recursos de crédito. Entonces, ya es una forma muy particular de cada empresario y de cada entidad manejar o apalancar sus empresas, o con plata prestada o con plata propia. Un caso muy particular y que conocemos y que ustedes de pronto saben, Arturo Calle. El señor Arturo Calle con sus tiendas, con su actividad de confección, su fábrica y todo el cuento y su distribución y sus almacenes, él es una persona que tiene como filosofía trabajar con plata propia. Muy poco o nada con recursos de crédito o préstamos. Y en una entrevista la persona le hacía la pregunta que por qué esa apatía de él hacia las entidades financieras. Y él contestaba como buen paisa que
que él quería dormir tranquilo, yo quiero dormir tranquilo. Entonces son formas de manejar sus negocios, sus empresas. Dice, sí, pues teniendo los recursos, preferible que sean los recursos los que apalanquen la operación, que financien el crecimiento, la inversión y todo lo demás. Pero también viene otra situación, ¿no? Y más en nuestro país, que cuando se hace con recursos propios, la gran mayoría, bueno, no dice uno todo porque todo no puede ser así, hay proveedores que financian obviamente la operación y otra serie de deudas que financian, así no sean créditos con entidades financieras, el capital de trabajo normal y todo lo demás. Pero cuando se financia en su gran mayoría con recursos propios, en nuestro país existe un impuesto que se llama impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza, y eso genera también un costo adicional. Entonces el señor Arturo Calle, por querer dormir tranquilo y no tener que deberle muchísimos millones o miles de millones a las entidades financieras, tiene un pago alto o grande en impuestos. Esa es otra situación. Y ahí viene entonces también el tema tributario en la deuda, que era lo que les iba a explicar. Entonces, en el caso de Tesicol, ya lo vimos, por tener una deuda muy bajita, muy pequeña, y su gran mayoría ser patrimonio, pues ese costo de los recursos le salió más alto a Tesicol. Y ya les hice el ejercicio, teniendo más deuda que patrimonio, este costo final se le disminuye, porque precisamente el costo de la plata prestada es más barato que el de la plata propia. Aquí, en el caso de Tesicol, la plata propia, le costó en el año 2021, yo cambié algo acá, no, está, 18,23%. Mientras que la plata prestada, mire, aquí está el costo de la deuda, ya les digo estos datos de dónde salen, fue el 7,43 promedio, que con escudo fiscal se le bajó al 5, es como comparar el 18 con el 5. 18% le cuesta la plata propia, 5% le cuesta la plata prestada. Efectivo anual, esto es términos anuales. Pero qué diferencia tan abismal, tan grande. Aquí las deudas, el costo promedio de la deuda se está sacando con el promedio que nos da el Banco de la República. Yo les voy a mostrar cada una esta información, pero estoy tratando de explicarles como del resultado general total, me voy devolviendo para ir completando ese arbolito de cada una de las variables. Entonces, ya vimos que el costo de la plata propia es mucho mayor que el costo de la plata prestada. La plata prestada, entonces, para las empresas tiene el efecto del famoso escudo fiscal. ¿Por qué? Vamos a mirarlo acá en el caso de Tesicol. Vamos a mirar aquí las cifras de Tesicol. Aquí está. En el caso de Tesicol, aquí generó un gasto, una utilidad, una EBITDA, una utilidad operacional, EBIT, de 9.000 millones de pesos. Un gasto financiero de 1.380 millones, una ganancia antes de impuesto de 9.000, un impuesto a la renta de 2.000 y una utilidad de 6.000. ¿Ok? Entonces, aquí en estas cifras así generales. ¿Qué hubiese sucedido si la empresa no tuviese gastos financieros por no tener deuda? Digamos que aquí hay un gasto financiero alto a pesar del valor de la deuda que le quedó tan pequeño. Diría uno, pero no se compadece, ¿no? Como que no hay relación entre un gasto de 1.000 millones contra una deuda de 10 que generó. No, es que este gasto financiero no solamente tampoco se refiere al valor de la deuda como tal, porque también puede ser un gasto financiero de tipo comercial, de tipo del capital de trabajo. Al final simplemente lo que hizo la empresa fue lo que le quedó debiendo, como el saldo de los 10 es al final del año, pero durante el año él puede tener créditos rotativos o cupos de crédito que la empresa va utilizando y va pagando, y sobre eso tiene que pagar unos intereses, asumir un costo financiero, un gasto financiero. Entonces, para explicarles que la diferencia que hay entre generar una utilidad y no tener gasto financiero, por ejemplo, en un caso hipotético, una empresa no tiene deuda, ni siquiera paga la comisión de la cuota de manejo, ni el 4 por 1000, ni todos esos gastos bancarios propios de las entidades. Cero. Entonces, ¿qué le generaría? Le generaría la misma utilidad antes de impuesto, 9.000 millones, ¿no es cierto? Bueno, aquí son 9.400 contra 9.700 porque aquí esta empresa tiene unos ingresos financieros que también le ayudan a sumar aquí a la utilidad. Pero suponiendo que no tenga ingresos de otra índole. A los 9.000 no le quitamos nada, genera los mismos 9.000. Y sobre 9.000 va a tener que pagar impuesto de renta. Entonces, a eso se refiere el escudo fiscal. El escudo fiscal nos quiere decir que las empresas que tienen deuda financiera se van a ahorrar impuestos.
porque van a generar una utilidad más pequeña, ¿no es cierto? Está claro. Yo tengo una utilidad y le quito no el valor del crédito, el gasto financiero no es el valor del crédito. Ese gasto financiero que veíamos de 1.300 en Tesicol son los intereses de los créditos. Y esos intereses van restando a la utilidad. Entonces, al tener una utilidad menor, porque estoy pagándole intereses, gastos financieros a una entidad financiera, genero una utilidad antes de impuesto más bajita, porque tuve que pagar intereses, crédito financiero, intereses. Y al generar una utilidad antes de impuesto más bajita, sobre esa utilidad me van a liquidar el impuesto de renta. Entonces, si disminuyo esa utilidad antes de impuesto, pues se me disminuye el impuesto de renta. Eso es lo que se denomina aquí el famoso escudo fiscal. Y entonces, ¿qué se hace? Pues que simplemente el costo al que le salió la deuda, en este caso 7,43, realmente a la empresa no le va a costar el 7, le va a costar el 5%, porque a este 7 hay que quitarle el efecto del impuesto de renta. Y el impuesto de renta va a depender, cada año hay una tasa de impuesto. Para ese año 2021 era el 31%. Entonces a este 7 quítele el efecto del 31. Entonces el 31 por el 7 da como el 2 y pico. Y por eso 7 menos 2 quedó aquí en el 5. Ahí está la operación. 31 por 1 menos la tasa de impuesto. Da el 5, ¿ok? Entonces, este costo de la deuda es todavía, si hubiese sido el 7, ya era más bajito que la plata propia, pero ya no es el 7, es el 5, porque hay un efecto de tipo fiscal, escudo fiscal, por efectos de impuestos, es todavía menor aún, entonces sigue siendo un costo todavía mucho más económico, más barato, más bajito que el costo de la plata propia. Listo, eso es lo primero. Entonces ya tenemos aquí estos datos. Ahora venimos con la tasa CAPM. ¿Qué es esa tasa CAPM? Esa es la plata propia, el costo de los recursos propios. Y eso tiene una fórmula de cálculo que ya está ahí aplicada en la hojita en Excel. Pero aquí está. La plata propia, entonces alguien dijo, bueno, hay que cuantificar cuánto valen los recursos de los socios o los recursos que apalancan a una compañía como propios. Entonces ahí dijo, CAPM, que es el modelo, esto traduce, eso está en inglés también, esto es modelo precio activo de capital, modelo precio activo de capital, y está dado por una formulita, RF más beta apalancado por RM menos RF más RC. Todos los R's, estas R's son riesgo, risk. El F, libre, free. El M, mercado. Y el C, country, país. Riesgo libre, riesgo mercado, riesgo libre y riesgo país. Y el beta es una medida de sensibilidad. Entonces alguien dijo, pues, esta es la forma de, por lo menos, estimar cuánto le vale la plata a un inversionista en una determinada empresa. Y esto tiene una lógica, se la voy a explicar a ver si lo logramos por lo menos captar el mensaje. ¿Cómo calcular el costo de mi plata? Entonces, lo primero que dice la persona que elaboró esto, quien diseñó esta formulita, y bueno, su plata puede costar, ¿cuánto le va a rentar su plata en algo que usted la invierta y que tenga bajo riesgo? No es tanto libre, ¿no? El free no es tanto que sea libre, porque libre de riesgo no hay nada, sino usted podría tomar sus recursos e invertirlos en algo que le genere una rentabilidad, así sea pequeña, pero que no tenga un riesgo ni medio ni alto, bajito, riesgo bajo. En nuestro país, ¿cuál es ese riesgo bajito de invertir? En nuestro país, el riesgo bajito de una inversión son los TES. Los TES, que son títulos de la tesorería, títulos del Estado, títulos de la Tesorería General de la República. Son títulos que emite el Banco Central, el Banco de la República, para financiar sus operaciones de mercado abierto, para financiarle al gobierno el pago de unas deudas, el pago de unas instituciones, de unos gastos, de unas nóminas, etc. Entonces, en lugar de hacer emisión de recursos, emiten unos títulos llamados TES. ¿Quién los compra? Esos se venden en el mercado público, en la bolsa de valores, a través de las firmas comisionistas, y normalmente los adquieren los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, las entidades financieras, y cualquiera de nosotros puede comprar un TES. Hay emisiones desde creo que de 5 o 10 millones de pesos, y son de diferentes modalidades, emitidos a 5, a 8, a 10, a 15 años. Eso es lo que hacen, es apalancar la operación del Banco Central, del gobierno central, de la tesorería. Entonces, ese es el más bajo riesgo. ¿Por qué es el más bajo riesgo? Porque están respaldados por el Banco Central del país, Banco de la República.
no es el CDT del Bancolombia. Sí, Bancolombia también uno podría decir es de bajo riesgo, pero tiene riesgo. Y el Bancolombia tiene más riesgo que el Banco República, porque al fin y al cabo, Banco República es el Estado, es el gobierno el que lo va a respaldar. Entonces, ¿cuándo podría tener riesgo el Banco Central? Cuando se quiebre el país, tengamos dificultades catastróficas en nuestro país. Ahí sí ya tendríamos un Banco de la República que no nos iría a responder por esa emisión y por esa compra de un título. Entonces, lo primero es cuánto nos renta esa inversión libre de riesgo. Y lo segundo es, listo, entonces su plata vale mínimo eso, su plata vale lo que usted puede ponerla a rentar en ese título. Pero como ya estoy invirtiendo en una empresa, pues esa empresa tiene una medida de sensibilidad, que es este beta, ya lo vamos a mirar. Y hay que agregarle a ese beta otro riesgo, que es el riesgo de mercado. Este riesgo de mercado sí ya es mucho más alto. El riesgo de mercado en nuestro país o en cualquier país el riesgo de mercado es el mercado accionario. Ese es el de mayor riesgo. Invertir en acciones tiene, entre comillas, las mayores rentabilidades, pero también, indudablemente, como todo lo financiero, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, o a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El mercado accionario en cualquier inversión que se haga o portafolio, pues es de mucho más riesgo que el mercado de renta fija, el mercado de TES, de CDTs, de bonos, de TIDIs, todo lo que tenga una tasa de interés, ya, eso es lo que rinde. Compré un TES y tiene una tasa de interés y está respaldado por Banco República. Compré un bono que está apalancando una empresa pública o privada, tiene una tasa de interés. Compré un CDT, tiene una tasa de interés. Entonces ahí hay una renta que se denomina renta fija, por eso tiene ya un rendimiento, mientras que la acción no tiene una tasa. La acción es un precio y ese precio es muy volátil, muy cambiante. En una operación de bolsa de valores, la acción de Ecopetrol en una mañana de negociación puede cambiar muchísimas veces, cada minuto, cada 30 segundos cambia el precio. ¿Quién define el precio? El mercado, la demanda y la oferta que haya. Entonces es un mercado muy riesgoso, pero también es un mercado que genera la mayor rentabilidad. Entonces se saca la diferencia entre esa rentabilidad que da el promedio del mercado accionario y la rentabilidad que ofrece en nuestro país el TES. Pero resulta que en nuestro país esta resta no se comporta como se debería comportar. Que si es mayor riesgo, la RM, que es la rentabilidad del mercado accionario, es de mayor riesgo que el TES, pues debería dar también aquí la RM una rentabilidad más alta que la del TES. En nuestro país esto no es así. En nuestro país la rentabilidad, la RM, es más bajita que la rentabilidad del TES, teniendo más riesgo acá. Porque en nuestro país el mercado accionario, no sé si ustedes han ingresado a la página, la Bolsa de Valores de Colombia, de las 200, no sé, 300 empresas que están inscritas en Bolsa de Valores, cotizan, o sea, tienen bursatilidad, tienen movimiento diario, no más de qué, no más de 30 empresas. Es muy pequeño el mercado, muy incipiente. Y esa rentabilidad del mercado entonces está dada por esas 30 empresas. Y de esas 30 se saca un índice, un famoso índice que se denomina el Colcap, colombiana de capitalización. Y ese índice es el que mide la rentabilidad del mercado accionario en Colombia. Y esa rentabilidad, muchas veces esa rentabilidad incluso es negativa, porque el precio de las acciones normalmente suben, pero muy poquito, y si al caso no suben, están cayendo. Y ahí está el caso de Ecopetrol, que es un precio que ha sido tan volátil que inicialmente se emitió la acción a 1.400 pesos, hoy está como en 2.500, por ahí, 2.400, y es la que mayor transacción tiene, sí, esa es la que más se mueve en el mercado. Entonces en ese RM, en ese índice, pesa mucho, porque eso es por peso también, eso es por promedio de movimiento, pesa mucho Ecopetrol, es la principal que se mueve ahí, la de mayor bursatilidad. Entonces, si se bajó 5 pesitos de un día para otro, ese RM de una vez dio negativo, generalmente. Entonces, es muy pequeño el mercado y depende mucho de acción de Ecopetrol, quizás de pronto ISA, también es otra compañía que tiene una bursatilidad alta, y alguno que otro banco, Bancolombia, Banco Bogotá, que también son como los 4 principales actores que se mueven en el mercado accionario en Colombia. Entonces ese RM en Colombia o es negativo o es muy pequeño.
Y si es negativo muy pequeño, cuando se haga la resta, porque el RF no puede ser negativo, este RF es una rentabilidad del TES y siempre es una tasa bien interesante. Y máxime ahorita con las tasas de interés tan altas, pues este RF está superando bastante al RM en Colombia. Entonces esta resta da un negativo. Entonces esto no lo podemos aplicar así como está para el caso colombiano. Por eso tenemos que acudir, ahorita lo vamos a ver en la plantilla, al caso americano y luego hacerle la conversión a tasas de inflación de Colombia. Y finalmente, el riesgo país. Y el riesgo país, pues es que hay unos, ¿cómo se llama? Unas firmas calificadoras que nos dan una ponderación. Y eso es por letras. Triple A más, triple A menos, doble A, solo A, triple B. Nosotros estamos, creo que W más, ahorita miramos, calificados por una firma de estas de riesgo. Y eso nos da un nivel de riesgo, un nivel de inversión. ¿Cuánto es el riesgo en Colombia? De una persona que invierta en Colombia, ¿qué nivel de riesgo tiene? Eso fue lo que determinó el CAPM. Entonces dijo, listo, ahí está su operación, ahí está cuánto vale su inversión. Y el beta apalancado, como ustedes ven, de lo que les acabo de explicar, que espero que hayan tenido alguna idea, el RF, el RM y el RC es exactamente igual para invertir en Ecopetrol, en Tesicol, en Banco Bogotá, en Ingenio no sé qué, en Inversora tal, en Cemex, en cualquier compañía, en Celsia, cualquier compañía que sea, tienen el mismo RF, el mismo RM y el RC, porque son indicadores a nivel macroeconómico, a nivel genérico. Lo único que va a cambiar es el beta. Este beta sí es propio de cada empresa, o por lo menos de cada sector. Entonces, ahí sí ya cambia ese costo de los recursos propios. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aquí en la plantilla en Excel, por eso nos tenemos que ir aquí al RF, aquí están el RF y el RM, y están ajustados, porque tenemos que utilizar un RF y un RM no de Colombia. Mire, este es el RF y el RM de Estados Unidos, que ahí lo vemos claramente, muy superior lo que debería ser. Riesgo de mercado, rentabilidad del mercado más alta, rentabilidad mayor. Rentabilidad más bajita, riesgo más bajito. Y lo vemos que es coherente. Entonces aquí cuando se haga la resta 16 menos 2, no hay problema. Mientras que en Colombia es al revés. Pues no digo con esas diferencias, que sea 2 la 1 y 16, pero ya les dije por qué estábamos operando con unas RMs muy bajitas y a veces muy negativas. Entonces nos tocó acudir a esto. ¿Y esto cómo lo calculamos? Entonces, ¿cómo hacemos este RF y este RM del mercado americano? Entonces, este RF y RM del mercado americano, no hay preguntas, bien, ahí los estoy monitoreando, que ojalá no se me duerman. El RF y el RM del mercado americano lo calculamos a través de una página de este señor que se denomina Damodaran. Por aquí la tengo abierta ya, permítame, aquí está. Este señor Damodaran. Entonces, uno al ingresar aquí a la página del señor Damodaran, www. Esto no lo van a hacer ustedes, sí, lo van a hacer, lo tienen que hacer para calcular el beta solamente, porque lo demás yo se los doy porque todo es igual, como ya les expliqué, para cualquier empresa es el mismo. Este señor Damodaran, aquí le dice, el nombre es Aswad Damodaran, él es un profesor de finanzas corporativas y evaluación en la Universidad de Negocios de Nueva York, bueno, de finanzas corporativas. Este señor se ha dedicado a sacar una data, una información sobre muchos temas importantes en términos financieros. Y entonces aquí en la data, aquí donde está esta data, aquí les estoy mostrando, acá, entramos a página que se denomina Damodaran, ¿no? Damodaran.com, ahorita les lo escribo ahí en el chat. Y aquí entramos a la data. Y aquí en la data se van a ir aquí donde dice archivos de esa data. La información que él maneja está aquí condensada en estos archivos. Bueno, aquí hay otro tipo de información, pero la que necesitamos está acá. Y aquí en los archivos de la data que él maneja está el gobierno corporativo, acá, este primer enlace, aquí, gobierno corporativo. Y aquí ustedes observan esa información. Él lo separó aquí para Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes y global. Cada uno de estos numeritos, cada uno de estos enlaces es un año 99, 2000, etc. Año 2022.
ya tiene información pues del año anterior. Entonces, él se ha dedicado a obtener una serie de datos y lo ha clasificado por tipos de continentes o de países. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para nuestro ejercicio y ya les digo de dónde sale. Entonces, el RF y el RM, que es los primeros que necesitamos, la tasa libre de riesgo y la tasa del mercado, la vamos a utilizar aquí en este segundo enlace. Aquí estábamos en la página, archivos, gobierno corporativo, y luego se ingresa aquí. Retornos históricos de monedas, de bonos y acciones, del mercado accionario y el mercado, digamos, de efectivo en los Estados Unidos. Ingresamos acá. Y aquí tenemos entonces nuestra información. Aquí esto lo puede uno bajar a un Excel, esta información. Aquí le toca a uno decirle cuando se baja esto. No lo van a hacer porque yo ya los tengo hechos, tranquilo, simplemente les voy diciendo. Con este enlace lo puede uno bajar a Excel, lo abrimos, aquí hay que decirle que lo abra en otra ventana, en una nueva ventana. Y ahí en una nueva ventana entonces lo baja a un Excel. Y en el Excel entonces ahí podemos tener la siguiente información, que aquí se la voy a mostrar. Aquí está. Aquí está la información que se bajó. Aquí están los datos de, no, perdón, este no es, perdón, acá está. Prima riesgo país, betas. Oh. Esta es la prima riesgo país. Tal vez yo que la hice, yo la tenía aquí. Bueno, entonces, a ver, voy a buscarla acá. Aquí la debo tener. RF y RM de 2021 y 2020. Ahí está. Aquí lo bajé a Excel. Ese dato que les mostré allá de la página de Damodaran, lo bajé aquí en un Excel. Y en el Excel existe esta columna que dice SIP, que es el Standard & Poor's, columna H, y existe esta columna J, que son los bonos, los T-Bonds, los títulos en bonos, a 10 años. Y ahí hay un numerito, y aquí en la izquierda están los años. Entonces, con estos datos podemos calcular ese RF y ese RE, que es igual para todos. Esta información que les voy a dar, todos la van a utilizar exactamente igual, no hay problema, porque esto no les cambia. Según la empresa que estén usando, no va a cambiar. Entonces, aquí ya calculé el RF y el RM para el 2020 y el 2021. ¿Qué se hace? Entonces, se toma la información aquí del señor Damodaran. En la columna H está el RM, que es el Standard & Poor's, que es Standard & Poor's 500. Este es un índice accionario del mercado americano sobre las 500 compañías de mayor bursatilidad en ese mercado. Imagínense. El mercado accionario en los Estados Unidos se compone de muchísimas empresas, no sé cuántas, y para el índice solamente están tomando las 500 de mayor movimiento, mayor bursatilidad. Entonces, cada vez que van a sacar el Standard & Poor's, van a dar el valor o la variación, van a actualizar esas 500, porque a veces entran unas, salen otras. Y los US bonds, los bonos de los Estados Unidos, son como los RF de Colombia, son como los TES de Colombia. Se asemeja, este verde se asemeja a lo que les comentaba, invertir en TES en Colombia a través del Banco de la República. Y este Standard & Poor's se asemeja a las inversiones en el mercado accionario en Colombia, que es el índice Colcap. Para este caso es el índice S&P 500. Y para el caso de RF, que son los bonos, son los que están respaldados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. En Colombia, los TES respaldados por el Banco Central, por el Banco de la República. Muy bien. Entonces hay que calcularle la rentabilidad. ¿Cuánto es la rentabilidad del mercado accionario del Standard & Poor's y cuánto es la rentabilidad del mercado de los bonos? Del RF, libre de riesgo porque es un respaldo fuerte, y de un alto riesgo porque es una rentabilidad mayor. Entonces, para el caso del 2020, aquí está ya calculado, para el 2020 se toma el dato del 2020 y se puede dividir. Vamos a sacar esto que estoy haciendo acá, esta operación que ven ahí, eso se denomina promedio geométrico. Si no lo conocen, pues un promedio geométrico es tomar un año base, en este caso 2020, dividirlo, un año a calcular, 2020, y dividirlo sobre un año base. Y el año base pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, 1 año, 3 años. Pues un año no tendría sentido porque sería dividir
un valor sobre otro y elevarlo a la 1, ¿no? No tiene significancia. Bueno, entonces, dependiendo de los años que tomemos como referente, pues va a quedar aquí un exponente, se denomina promedio geométrico. Y el promedio geométrico es dividir, como les decía, el año que voy a calcularle la tasa, en este caso el 2020, y la divido entre un año base, estoy tomando aquí 10 años de diferencia. Entonces el H111 sobre el H101, y el H101 es el 2010. Aquí está el 2010. El 2010 es el H101. Y estoy tomando una referencia de 10 años. Entonces, con una referencia de 10 años, esto se eleva. El promedio geométrico dice, haga esa diferencia, esa división, perdón, en paréntesis, y elévelo a la 1 sobre, o sea, elévelo a una raíz, 1 sobre el número de periodos que está considerando, 10 años. Por eso nos quedó ahí elevado a la 0,1 y menos 1. Y al final, menos 1. Esta operación, este más no, este más es el que está ahí internamente en la operación. Ah, no, quitémoslo de acá. Ese más no va aquí. Ahí. Ese sería el promedio geométrico. El 2020 sobre el 2010, 10 años, en paréntesis, elevado a la raíz, que es elevado a la raíz, elevado a la 1 sobre, ¿cuántos años tomó de referencia? 10, elevelo a la 1 sobre 10, paréntesis, menos 1. Y esa es la rentabilidad del mercado para el Standard & Poor's 500 de 2020. Lo mismo en el 2021. El 2021, pues la base será pues el año que vamos a calcular, 2021, y el año original pues va a ser 2011, ¿no es cierto? Y entonces 2011 y elevado lo mismo, a la 0,1 que es elevado a la 1/10, 0,1 porque es la raíz de 10 años, y menos 1. Eso mismo con el RF, el valor que nos arroja Damodaran, este es un valor que da él en dólares, millones o miles de dólares, del año que estemos calculando sobre el año de referencia, exactamente lo mismo, pero ya con los datos de los bonos. Dato del valor de los bonos en el 2020 sobre el 2010 elevado a la 1 sobre 10 raíz décima menos 1. Y el 2021, dato del 2021 sobre el dato del 2011, 10 años elevado a la raíz décima menos 1. Y estos daticos entonces son los que se van a incluir aquí en la hojita en Excel. Y entonces aquí está el 1640, el 1375, el 240 y el 440, que son aquí los que se calcularon. El 1640, el 1375, el 240 y el 440. Esto sí ya entonces generó unas cifras coherentes, que la RM debe ser superior a la RF. Pero resulta que esto es mercado americano, mercado de los Estados Unidos. Hay que ajustarlo a Colombia. Y para ajustarlo entonces se va a sacar lo que se denomina la evaluación técnica. Todo esto no lo tienen que hacer. Les estoy explicando cómo funciona la hojita, porque no se trata, diligencien ahí, ya, eso ahí le genera y ustedes solamente miren si generó EVA positivo y EVA negativo. No, trato de darles el detalle, la explicación para que ustedes, pues lo más importante es entender, ¿no? De dónde salen las cosas. Entonces, estas cifras que están, estas tasas, estos rendimientos o rentabilidades en dólares, hay que llevarlas a pesos colombianos. Y para llevarlas a pesos colombianos necesitamos la tasa de inflación de Colombia y la tasa de inflación de Estados Unidos, que es lo que se denomina la tasa de evaluación técnica. Entonces, se saca lo mismo, la tasa de inflación de los últimos 10 años de Colombia, la tasa de inflación de los últimos 10 años de Estados Unidos. Entonces, estos daticos, que ya se los facilito, mire, aquí está, por ejemplo, aquí está haciendo la división de Estados Unidos, yo la hice acá, ya hice la división, lo mismo que hicimos ahorita con el RF y el RM, el índice de inflación de Estados Unidos del 2021 sobre el 2011, 10 años, elevado lo mismo, promedio geométrico a la 1/10. Y en el año 2020, lo mismo, el índice de inflación del IPC de Estados Unidos del 2020 sobre el IPC del 2010, elevado a la 1/10, raíz décima menos 1. ¿Y esos datos dónde se consiguen? Entonces, yo les puedo facilitar el enlace, pero veámoslo, a ver si yo lo tengo por acá. Ah, sí, yo lo voy a tener acá, permítame, yo lo tengo acá, pero no es lo cerrado. Oh, no sé si lo cerré. Pues no. No, tal vez lo cerré. Bueno, entonces existe una página acá
una página que nos da el IPC de los Estados Unidos. El IPC es el índice de precios al consumidor. Entonces aquí está la página, yo le facilito estos enlaces. Aquí está la página para ingresar al IPC.